Adelante. Bueno, entonces, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los organizadores de este seminario de salud por haber tenido la invitación de poder estar aquí esta noche con ustedes y más que nada agradecer a Dios porque nos da la vida, nos da la salud, nos da también el conocimiento, todo procede de Él, así sabemos. Y bueno, oremos en nuestros corazones para que esta oportunidad de compartir la anatomía y la fisiología del sistema nervioso sea una oportunidad de crecimiento para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta sala de Zoom. Me gustaría también decirles que cuando el hermano que organizaba me planteó hablar de este tema, yo le comentaba que, bueno, el abdomen es quizá mi tema favorito dentro de la anatomía, por lo tanto del tubo digestivo, ¿no? Pero bueno, acepté el desafío de hablar acerca del sistema nervioso, sé que quizás es un poco complejo, pido la comprensión de todos, si quizás se extiende un poquito la clase, y por supuesto que al final vamos a tener el espacio de preguntas. Dicho esto, vamos a comenzar y me gustaría comenzar con una cita del salmista, ampliamente conocida por todos ustedes, ¿sí? Que dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo, ¿verdad? Ahí tenemos también en rojo un poco más extenso el versículo completo, donde David menciona que desde que era un embrión, Dios lo fue tejiendo en el vientre de su madre, ¿verdad? De una forma maravillosa. Y hay otro de los grandes personajes de la Biblia que también era consciente del milagro de Dios al crearnos a cada uno de nosotros y dice, tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate que como a barro me diste forma, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. De hecho, entonces leemos que ya Job, en la antigüedad, porque sabemos que Job fue un patriarca, él conocía la presencia de estos órganos, ¿verdad? Sabía de la existencia de los nervios, sabía de la existencia de los huesos, ¿sí? Y por último me gustaría leer en Salmo 119, 73, que dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces me gustaría que todos los que están aquí en esta sala de Zoom, con sus familias, con sus amigos, quizás todos los que están asistiendo hoy, puedan tener en su corazón esta oración, de que Dios nos dé entendimiento para poder comprender lo que vamos a hablar hoy y también sobre todo para comprender qué implicancias tiene esto para nuestra vida espiritual. Entonces, a manera de introducción, ¿sí? Como pueden ver ustedes allí, cuando nosotros hablamos de los organismos vivos, solemos dividir a los organismos en dos grandes grupos, ¿sí? Lo que son los unicelulares y los pluricelulares. Tenemos como ejemplo de los organismos unicelulares, por ejemplo, las bacterias. Una única célula constituye ese organismo. En cambio, los pluricelulares, como nosotros, ¿sí? Estamos formados por una escalera de determinadas estructuras, ¿sí? Que es lo que les colocaba allí en la diapositiva. Células, un conjunto de células van a formar luego los tejidos, estos tejidos se organizan para formar órganos, luego los órganos forman aparatos o sistemas, y por último tenemos un organismo vivo. Si aplicamos este concepto a la charla del día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la célula principal del sistema nervioso? Bueno, tenemos allí al costado que son dos grupos de células. En primer lugar, la más conocida por todos ustedes, que es la neurona, ¿sí? Y luego tenemos la neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? La neuroglía es un conjunto de células que comprende los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, que ahora vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Estos dos grandes grupos celulares van a formar lo que es el tejido nervioso. Y a partir de este tejido nervioso vamos a tener órganos, ¿sí? Como por ejemplo el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, etcétera, que son los que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos una imagen de una neurona. Como toda célula, vamos a tener en este sector un cuerpo celular, que es lo que estoy señalando allí, ¿sí? Que contiene en su interior un núcleo. El núcleo contiene el ADN, que es toda la información genética, ¿verdad? Que va a determinar la morfología y la función de esa célula, ¿sí? Pero ¿qué particularmente van a tener las neuronas que las destacan por sobre el resto de las células? Van a tener una serie de prolongaciones. Una prolongación o un grupo de prolongaciones que tenemos aquí, que son las llamadas dendritas, que son todas estas que ustedes pueden visualizar aquí, y una prolongación, ¿sí?, mayor, más larga, ¿sí?, que visualizan por el contrario en el otro opuesto de la célula, que vamos a denominar axón. Entonces, la dendrita normalmente recibe, ¿sí?, o contacta con otros axones de otras neuronas por sus dendritas, como lo ven aquí, ¿sí? Aquí ven unas flechitas rojas y está señalado entonces la información que recibe esta neurona a través de los axones de otras neuronas de la red. Y por otro lado, ¿sí?, este axón de la neurona que vemos tiene, ¿sí?, una envoltura especial que la producen las células de Schwann, como ven aquí, que son las llamadas vainas de mielina, ¿sí? Son unas estructuras adiposas, ¿ah?, que tienen un color blanco y que por lo tanto van a envolver el axón de esta neurona sucesivamente para permitir entonces una mayor velocidad en la conducción de esta información, ¿sí? Entonces, aquí podemos visualizar varios tipos de neuronas según la ubicación. Podemos tener neuronas como la que están listadas aquí en B y en E, que son las neuronas de la corteza cerebral. Tenemos la neurona que está señalada en A, por ejemplo, es una neurona del cerebelo, ¿sí? Tenemos neuronas entonces por ejemplo, de la médula, ¿sí?, la que está aquí, el asta anterior de la médula, neuronas de la retina. Tenemos una gran variedad en lo que son la morfología de estas células. Y bueno, ¿cómo se comunican? ¿Sí? ¿Cómo se comunican estas células entre sí? Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y es a través de un proceso que ustedes seguramente hayan escuchado nombrar y que se denomina sinapsis. Entonces aquí tenemos una neurona, su cuerpo celular, sus dendritas, ¿sí? Tenemos su axón. A esta neurona le llamamos la neurona presináptica o emisora, y aquí vemos que a través de su axón contacta con la dendrita de la neurona postsináptica o receptora que está aquí, ¿sí? ¿Qué es la sinapsis o cómo ocurre la sinapsis? Es un proceso que puede ser ya sea químico o eléctrico, ¿sí? Entonces simplemente se trata de un intercambio en el axón de la neurona, que es esto que tenemos ejemplificado aquí debajo, ¿sí?, de un intercambio de cargas eléctricas. De manera que ocurre un fenómeno que se conoce como despolarización y repolarización, ¿sí? Sale potasio y entra sodio. Sale potasio y entra sodio. Y eso genera una serie de cambios en las corrientes a nivel del axón de esta célula, que va a terminar esa corriente viajando hasta estos botoncitos negros que aquí les coloqué, que son, ¿verdad?, los terminales sinápticos de cada neurona. Cuando esa diferencia de cargas o esa onda de despolarización llega a este botón sináptico, ¿sí?, se produce la apertura de determinados canales, que son movidos por calcio, y ocurre la liberación de estas pequeñas partículas que ven acá, que son como unas bolsitas que en su interior, ¿sí?, o unas vesículas, que en su interior contienen neurotransmisores, y que van a desencadenar cuando se liberan. Vieron aquí, podemos observar cómo se liberan, son captados por la neurona receptora o postsináptica y generan una respuesta, es decir, una inhibición o una excitación de esa neurona. Básicamente entonces es cómo funciona, ¿sí?, la comunicación entre estas células, ¿sí? De esos neurotransmisores hay muchísimos,
¿sí? Podemos hablar de un montón, pero tenemos la acetilcolina, la serotonina, la dopamina, el glutamato, entre otros, ¿sí? Y van a depender del tipo de neurona, de dónde nos ubiquemos, el neurotransmisor que va a estar siendo liberado. Por otro lado, en la imagen aquí tenemos a lo que llamamos hoy como neuroglía, que son el resto de las células que van a componer el tejido nervioso, ¿sí? Y tenemos, como dijimos hoy, los astrocitos, los oligodendrocitos y también la microglía, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de estas células que están entretejidas ahí en relación con las neuronas? Van a brindar soporte, ¿sí? Van a separar y aislar diversos grupos de neuronas entre sí, ¿sí? Van a formar una estructura fundamental que es la barrera hematoencefálica entre los capilares que nutren el tejido nervioso y el tejido nervioso, ¿sí? Participan en procesos de reparación, retiran neurotransmisores que fueron liberados, como ustedes vieron en el espacio entre ambas neuronas, entre otras múltiples funciones, ¿sí? Esta imagen me parece maravillosa porque es una imagen del tejido nervioso vista en un microscopio electrónico con mucha resolución, ¿sí? Esto es una imagen real, no es un dibujo, ¿sí? Donde ustedes pueden visualizar en color rosa o rojo las diversas neuronas y sus prolongaciones, y en gris la neuroglía. Como decíamos entonces, con la función de soporte, de sostén, de lo que es la célula neuronal, ¿sí? Dicho esto, tocamos los dos primeros puntos de los organismos vivos, el nivel célula y el nivel tejido. Y luego de esto podemos saltar entonces a hablar de los diversos órganos que forman el sistema nervioso. Aquí, en esta imagen que ustedes están visualizando, les hice un esquema de cómo dividimos al sistema nervioso, ¿sí? Entonces tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso central? Son un conjunto de órganos que están ubicados adentro de cavidades óseas. Entonces, el primer órgano que vamos a mencionar del sistema nervioso central es el encéfalo, o grupo de órganos en realidad, ¿sí? Es un grupo de órganos que va a estar ubicado dentro de lo que es la cavidad craneana. Y tenemos allí al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico, que a su vez comprende varias estructuras que están listadas aquí abajo: el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el mesencéfalo, ¿sí? ¿Dónde se encuentran, dijimos, este conjunto de órganos? Dentro de la cavidad craneana. ¿Qué otra estructura forma parte del sistema nervioso central? La médula espinal, ¿sí? La médula espinal, también por formar parte del sistema nervioso central, está ubicada dentro de una cavidad que la protege, y esta cavidad es el conducto raquídeo. El conducto raquídeo se va a ubicar, como vamos a ver ahora, dentro de la columna vertebral. ¿Qué es ahora el sistema nervioso periférico? ¿Sí? Bueno, el sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios. Ahora ustedes se van a preguntar qué son los nervios, ¿sí? Bueno, volvemos hacia atrás a la neurona. Recuerdan que la neurona tenía un cuerpo y tenía un axón, una larga prolongación, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos que son los nervios? Son un gran conjunto de axones que van llevando información desde la neurona hacia un órgano efector, ¿sí? Están envueltos en tejido conectivo, etcétera, pero como resumen, un nervio es una cantidad de axones, ¿sí?, que están llevando información desde la neurona hacia determinado órgano, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros a los nervios? Los clasificamos en los nervios que pertenecen al sistema nervioso somático, ¿sí?, que es básicamente el voluntario, ¿sí?, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿sí?, que también se le conoce como involuntario. ¿Ah? El sistema nervioso somático tiene los nervios craneanos, que como vamos a ver son 12 pares y se originan del tronco encefálico y están destinados a la cara y el cuello, y tiene los nervios raquídeos, también llamados nervios espinales, que son los que parten de la médula espinal
y están destinados al tronco y a los miembros, ¿sí? Tengan esta imagen muy presente, porque vamos a ir desglosando cada uno de estos órganos, y es importante que ustedes recuerden esta clasificación. Por su parte, el sistema nervioso vegetativo o autónomo tiene dos grandes componentes que se llaman simpático y parasimpático, y van a mediar todo lo que son las reacciones viscerales, ¿sí? De los órganos sobre los cuales nosotros no tenemos control. Por ejemplo, el corazón, con lo que es la frecuencia cardíaca, sobre los vasos, vasodilatación, vasoconstricción, sobre los, por ejemplo, los esfínteres lisos, ¿sí? Sobre los cuales nosotros no tenemos voluntad, entre otras estructuras que vamos a ver después, ¿sí? Entonces, para entender el encéfalo, ¿sí? Que es la primera estructura del sistema nervioso central que vamos a tocar, necesitamos conocer un poquito el cráneo, ¿sí? Todos hemos visto imágenes del cráneo, ¿verdad? Y cuando lo vemos decimos, pero nosotros tenemos todos un cráneo y cuando lo vemos desde afuera parece tan feo, pero bueno, todos tenemos uno, ¿verdad? Y si ustedes miran, ¿tá? El cráneo es dividido por esta línea negra que ven aquí, que se llama ángulo de Virchow, en un neurocráneo, que es lo que queda arriba, y en un viscerocráneo, ¿sí? El viscerocráneo forma parte de la cara, por lo tanto no entra en nuestra discusión el día de hoy, y el neurocráneo es lo que está aquí pintado en colores, ¿sí? Posee 8 huesos. Un hueso frontal, que es este que vemos adelante, ¿sí? 2 huesos parietales, uno de cada lado, igualmente 2 temporales, ¿sí? Un hueso occipital por detrás y 2 huesitos que aquí no se visualiza mucho, pero son el esfenoides y el etmoides, que principalmente están dentro de la base de cráneo. Si nosotros miramos ahora también el cráneo desde otro punto de vista, lo podemos subdividir en el neurocráneo en un sector llamado bóveda o techo, y una base, ¿sí? Que va a ser donde se van a apoyar estos órganos del sistema nervioso central, ¿sí? Del encéfalo. De manera que ahora nosotros sacamos el techo del cráneo, o la bóveda, la retiramos, ¿sí? Y esta es justamente la base, ¿sí? De la cual les estaba hablando recién. Y la base del cráneo, ¿sí? Tiene como 3 pisos, un piso anterior, un piso medio, ¿sí? Y es en el piso anterior o fosa anterior y fosa media que vamos a tener apoyándose al cerebro, y luego una fosa posterior o piso posterior donde se va a apoyar el cerebelo y donde se va a apoyar el tronco encefálico, ¿sí? ¿Qué es lo que divide esos 2 pisos entre sí? Se van a subdividir por esta estructura que ustedes tienen aquí, que es la dura madre, ¿sí? La dura madre es parte de una de las meninges, ¿ah? Que va a formar como una especie de tabique, ¿sí? Va a formar 2 tabiques, aquí lo ven. Uno superior, que es como una hoz, ¿sí? O una media luna, que se llama hoz del cerebro, y va a dividir a los hemisferios cerebrales en 2, uno derecho y uno izquierdo, y luego esto que ven aquí debajo, que se llama tienda del cerebelo, ¿sí? La tienda del cerebelo va a separar entonces esos pisos, va a dejar por arriba un piso anterior y medio, y va a quedar por abajo de ella la fosa o piso posterior. Dicho esto, acá tienen una imagen, ¿sí? Este es el cráneo, es un corte sagital, de manera que es un plano que pasa en este sentido y separa en 2 mitades iguales. Y aquí ustedes pueden visualizar, ¿sí? Entonces, un cerebro, ¿sí? Un hemisferio cerebral, ¿ah? En este caso se trata del hemisferio cerebral derecho, y ven cómo se va a apoyar sobre la fosa o piso anterior, sobre el medio, por aquí, y aquí deja la fosa o piso posterior vacío, ¿sí? Porque es aquí donde vamos a encontrar al cerebelo y al tronco encefálico. Aquí simplemente para recordarles, ¿tá? Como les mostré unas de las meninges, ¿sí? Las meninges son unas envolturas que recubren a los órganos del sistema nervioso central, y son 3, ¿sí? La dura madre, que fue la que vimos hoy en la imagen,
que es la que está en contacto con el cráneo, luego el aracnoides, que es esta que tenemos en verde, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, que está destinado a nutrir y proteger el sistema nervioso central, y luego la pía madre, que es la más adherida, ¿sí?, al órgano correspondiente, por donde van a transitar también las estructuras vasculares. Entonces, ahora hecha esta introducción y ya ubicando los órganos en las diversas partes del cráneo, vamos a hablar un poquito de estos órganos. Y el primero que tenemos aquí a nuestra derecha es el cerebro, ¿sí? El cerebro, como pueden ver, es bastante voluminoso, ¿sí? Yo no les puse aquí imágenes para comparar, pero por ejemplo con otros vertebrados, ¿sí?, con los bovinos u ovinos, con otro tipo de animales que nosotros conocemos, que son animales domésticos, tenemos un cerebro bastante más prominente, digamos, ¿no? Y este cerebro está separado, como pueden ver aquí, por un surco, ¿sí?, que este surco es lo que se llama cisura interhemisférica, lo cual lo divide en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿sí? ¿Qué sucede con estos hemisferios? A pesar de estar divididos por la cisura interhemisférica, están interconectados en la parte media por ciertas estructuras de sustancia blanca, ¿sí?, que ahora vamos a ir hablando. Entonces, dos conceptos fundamentales que vamos a mencionar a partir de ahora con bastante frecuencia: sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? La sustancia gris es toda la parte del órgano que está formada por cuerpos de neuronas, ¿sí?, somas o cuerpos neuronales. Esa es la sustancia gris. Mientras que por otra parte la sustancia blanca va a estar formada por todo ese grupo de axones, ¿sí?, de esas neuronas. ¿Ah? ¿Por qué menciono esto? Porque van a ver que en los órganos la sustancia gris y la sustancia blanca se ubican en partes diferentes, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la imagen un hemisferio, ¿sí?, un hemisferio cerebral, y todo eso coarrugado que ustedes ven o plegado se denomina corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral es entonces de sustancia gris, ¿sí? Y esta sustancia gris que dijimos que es cuerpos de neuronas, están separadas, como ustedes pueden ver, por múltiples surcos, ¿sí? Estos surcos surgen del plegamiento que ocurre durante el desarrollo embrionario, cuando estamos dentro del útero materno, ¿sí?, y mientras ocurre el desarrollo embrionario, el cráneo crece hasta determinado punto y deja de, ¿sí?, de expandirse. Y lo mismo ocurre durante, ¿sí?, el crecimiento de ese niño que nace, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el cráneo deja de crecer, pero el cerebro continúa desarrollando. Entonces, ¿cuál es la estrategia, ¿sí?, que tiene el cerebro para ocupar ese espacio donde está enclaustrado? Es plegarse sobre sí mismo. ¿Y qué plegamiento o qué surgen de esos plegamientos? Surgen lo que ustedes pueden ver aquí como son los lóbulos y las circunvoluciones, ¿sí? De manera que más fácil para que ustedes lo puedan ver acá en la imagen y con colorcitos, ¿tá?, existen cisuras, ¿sí?, que van a dividir a el hemisferio en 4 lóbulos, ¿sí? Aquí tenemos cisura de Rolando, cisura de Silvio y cisura parieto-occipital, en este caso externa, porque estamos visualizando un lóbulo, o un hemisferio, perdón, desde su cara externa. ¿Cuáles son los 4 lóbulos cerebrales? Tenemos lóbulo frontal, esto es el sector anterior, y esto es lo más posterior, ¿sí? Lóbulo frontal en azul, parietal en verde, temporal en celeste y occipital en rojo, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esta división? Que sobre cada área de estos lóbulos, ¿sí?, la corteza va a tener diferentes funciones. Hubo un señor, como ven ahí en el título, que se llamaba Brodmann, que dice, bueno, a cada área del cerebro o de la corteza cerebral vamos a ponerle un numerito.
y ese numerito va a identificar esta región del cerebro, de la corteza cerebral, porque esta región tiene esta función. ¿Ah? Entonces, si ustedes miran el lóbulo frontal, que está acá en amarillo, ¿sí? Yo les señalé dos áreas que son muy, muy importantes, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del resto de las áreas que están ahí más adelante, pero dos muy importantes ahora sí, a simple vista, que son el área 4 que tienen allí señalada, ¿sí? Que es el área motora primaria, es el área ejecutora, ¿sí? Área motora primaria. Y luego, en 45 y 44, tienen ustedes señalado allí el área de Broca. El área de Broca es el área del lenguaje articulado, ¿sí? Es como yo me expreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el resto de todas estas áreas que quedan acá, ¿sí? Que se llama área prefrontal, van a quedar ubicadas las áreas del pensamiento, de la planificación, ¿sí? De la conciencia. Son cosas muy importantes, que van a derivar en que, por ejemplo, si tenemos en el área prefrontal el área de planificación, nosotros planificamos un acto y luego estas neuronas se contactan con el área 4, que es el área motora primaria, y allí se desencadena la acción, ¿sí? Como vamos a ver después. ¿Qué tenemos en el lóbulo parietal como para destacar? ¿Sí? Tenemos un área muy importante que está señalada en rojo, que es el área 312, que es el área sensitiva primaria, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tocamos algo caliente, o tocamos o queremos percibir el tacto, o etcétera. Por ejemplo, los corpúsculos que están en la piel, ¿sí? Tocamos una superficie, ese es el tacto, ¿sí? Esas sensaciones o esa percepción, ¿sí? Termina procesándose y nosotros tenemos una idea de si esto es grueso o fino, gracias al procesamiento de esa información por el área sensitiva primaria. ¿Qué es lo que termina allí? ¿Qué influjos terminan en esta área? Como dice aquí, termoalgesia, es decir, temperatura y dolor, táctil, ¿sí? Y la propiocepción, que es la percepción espacial de dónde están nuestros miembros, ¿sí? En todo lo que son músculos y tendones, hay diversos receptores que van a informar si el miembro está flexionado, extendido, rotado, etc. Luego en el lóbulo occipital hay un área muy importante que les señalé allí en 17, ¿sí? Que es el área visual primaria, ¿tá? Entonces, toda la información procedente de la retina y del globo ocular termina entonces en el lóbulo occipital. Y luego, en el rosadito, que es el lóbulo temporal, tenemos un área bastante importante, ¿sí? Que es el área 41 y 42 de Brodmann, que es el área auditiva primaria. Y si ustedes ven por allí en 21 y 22, hay un área también muy relacionada con el área auditiva, que se llama área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. Nosotros escuchamos y luego comprendemos lo que estamos escuchando. Por eso estas áreas están cercanas entre sí en el lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, más o menos estas son como grandes pantallazos de qué actividad se realiza en cada uno de estos lóbulos, ¿sí? Después vamos a ver que hay algunas más, ¿ah? Pero como grandes. Hubo también, y esto me parece muy interesante, un señor que se llamaba Penfield, ¿sí? Que dibujó, ¿ah? Dentro de lo que es el área motora primaria y el área sensitiva primaria, es decir, esto, ¿sí? Área 4, área 3 y 1 y 2, dibujó o identificó qué sector de la corteza le corresponde a cada órgano. Por ejemplo, ¿cuál es el sector de la corteza cerebral? ¿Sí? Ven aquí el dibujito del cerebro pequeño, tienen en rojo el área 4, que es el área motora primaria, y tienen en celeste el área sensitiva primaria. Entonces él identificó, por ejemplo, en la parte más inferior de esta área, ¿sí? Está ubicado
todo lo que tienen las neuronas que están encargadas de la motilidad ¿de qué? De la lengua, de la cara, ¿sí? Un poquito más arriba están las manos, y luego vienen los miembros inferiores y el tronco, ¿sí? En este sentido, ascendente. Lo mismo si empezamos desde aquí, ¿sí? En el área sensitiva, ¿qué es lo que tiene mayor sensibilidad? Y empezamos desde abajo hacia arriba, ¿sí? En este punto. Primero lo que es justamente la lengua, ¿sí? Aquí vienen dientes, labios, cara, nariz, ojos, mano y sobre todo el pulgar, y luego el resto de los brazos, la cabeza, el tronco, las piernas, los genitales. De manera que si ustedes miran, ¿sí? Hay como mayor área de corteza destinada a la motilidad como a la sensibilidad de lo que son las manos y la cara, ¿sí? Es decir, que lo que es la lengua, los labios, los músculos de la mímica, que son los músculos que nos permiten hacer expresiones faciales, se llevan un gran área de la corteza. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que es el tronco, la cadera, la rodilla y los miembros inferiores, tienen menos área de corteza y por lo tanto menos neuronas y tejido nervioso destinado. ¿Por qué? Porque los movimientos más complejos o más finos, ¿con qué lo hacemos? Con las manos. Porque la lengua tiene una gran cantidad de músculos para la expresión del lenguaje, ¿sí? Y lo mismo ocurre en la sensibilidad. ¿Dónde sentimos más, por ejemplo, el tacto? El tacto fino está en los dedos, está en los labios, ¿sí? La cara. Por ejemplo, ustedes no experimentan la misma sensibilidad en la espalda que en los labios o que en sus dedos, ¿sí? Por eso hay más áreas de corteza destinadas a lo que es cara, boca, manos y sobre todo el pulgar y el índice, ¿sí? Por eso aquí abajo en la parte inferior tienen un dibujito de un hombre bastante desproporcionado, que tiene unas manos enormes y una cara gigante y un cuerpo bien chiquitito, ¿sí? Porque el área de corteza destinada a las manos y la cara es mayor, ¿sí? Por la complejidad de la sensibilidad y de los movimientos de estas áreas. ¿Mm? Bueno, continuando entonces un poquito más, vamos a ver esta imagen. Este es un preparado, ¿sí? Real, ¿sí? Donde visualizan, esta es la parte interna ahora de los hemisferios. Todo lo que estábamos viendo era el sector externo. Ahora vamos a ver el hemisferio por dentro. Y aquí tenemos entonces hemisferio cerebral, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo hay una estrecha interconexión con las estructuras del tronco encefálico. Aquí tienen ustedes al mesencéfalo, aquí tienen la protuberancia y tienen luego el bulbo raquídeo. Y por detrás de estos tenemos justamente al cerebelo, ¿sí? Todas estas estructuras quedaban en lo que era la fosa posterior o el piso posterior del cráneo, ¿se acuerdan? Y es el mesencéfalo el que va a estar vinculando los hemisferios cerebrales con el tronco encefálico. Entonces, para hacer un breve resumen, porque las funciones del tronco encefálico son muchísimas, ¿sí? Simplemente les quise destacar dos, ¿sí? Aquí tienen ustedes el mesencéfalo visto desde arriba, ¿tá? Que comprende pedúnculos cerebrales adelante y estas 4 saliencias o 4 bolitas pequeñas que son los tubérculos cuadrigéminos. Y luego aquí tenemos, visto desde el sector anterior nuevamente, protuberancia y bulbo raquídeo. Si ustedes miran esta imagen, van a ver que salen de ella varias estructuras, ¿sí? Estas estructuras que se están originando del tronco encefálico son los nervios craneanos. ¿Se acuerdan que al inicio en el esquema global dijimos que había nervios craneanos y nervios espinales o raquídeos que se originaban de la médula, ¿sí? Estos nervios craneanos son los que están destinados a la cara y el cuello, y tienen en su gran mayoría, ¿sí? Como vamos a ver, hay algunas excepciones, casi todos tienen origen en el tronco encefálico, ¿sí? Y además van a participar, como después lo vamos a ver ahora en breve, de lo que se llaman las grandes vías de conducción del neuroeje. Es decir,
¿Cómo llega la información del acto motor que yo quiero hacer y se planificó en la corteza a el miembro efector? ¿Cómo yo agarro o levanto o extiendo o flexiono? ¿Sí? Entonces esas vías descienden por el tronco encefálico y la médula espinal, como vamos a ver. Aquí tienen entonces una imagen del cerebelo, ¿sí? El cerebelo tiene dos grandes, bueno, es llamado el árbol de la vida, ¿vieron su aspecto? Parece como si fuera un árbol, ¿m? Y tiene un sector blanco, que lo ven ahí, que es la sustancia blanca, y tiene un sector más amarronado por fuera, que es la sustancia gris, ¿sí? Si ustedes miran en su interior, adentro, también tiene pequeños núcleos que son de sustancia gris. ¿Cómo resumimos así globalmente las funciones del cerebelo? Aquí les puse las tres grandes funciones del cerebelo, ¿sí? Y en el órgano están como ejemplificadas o esquematizadas en áreas, ¿sí? Igual parecido que el cerebro. Entonces, allí, en rosado, ¿sí? En lo que es el vermis cerebeloso, tienen ustedes lo que se conoce como espinocerebelo. Espino les tiene que sonar a médula espinal, ¿sí? Entonces, la información que recibe esta área del cerebelo es de la médula, ¿sí? Y entonces el espinocerebelo va a participar en el tono, ¿sí? En la postura y en los movimientos, ¿sí? Del tronco y de los miembros. Recuérdense que la médula está destinada a tronco y miembros, ¿sí? En verde tenemos todo lo que es cerebro-cerebelo, ¿sí? Que el cerebro-cerebelo va a participar junto con la corteza cerebral en la planificación de los movimientos. Y por último, en azul, ¿sí? Está el vestíbulo cerebelo, que el vestíbulo cerebelo recibe información del oído, de los conductos semicirculares, y va a permitir o va a tener la función fundamental del equilibrio y del control de los movimientos de la cabeza y de los ojos. Claro ejemplo, ¿sí? De, por ejemplo, los pacientes que tienen tumores en estas áreas, ¿sí? De la fosa posterior, sobre todo del cerebelo, se ve afectada su postura, ¿sí? Como no pueden mantener el equilibrio, lo que hacen es tratan de aumentar la base de sustentación para no caerse y abren bien los pies, ¿sí? Como para tener un apoyo más grande, porque su equilibrio está afectado, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Se altera la planificación del movimiento, ¿sí? Entonces, si bien la orden, ¿sí? Del movimiento parte de la corteza cerebral, el cerebelo se encarga de corregir las pequeñas diferencias, ¿no? Cuando nosotros vamos a agarrar un objeto, está más a la derecha, más a la izquierda, ¿no? Esas pequeñas correcciones del movimiento las hace el cerebelo. De manera que, por ejemplo, un paciente que se afecta a la función cerebelosa, ustedes le piden que se toque la punta de la nariz y no puede, ¿sí? Se toca por acá. Quiere, pero la orden motora y se le va, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pequeña corrección de los movimientos también se pierde, ¿sí? Entonces, en gran resumen, control de postura y tono muscular, equilibrio y planificación y corrección del movimiento. Son las grandes funciones del cerebelo. Y por último, nos queda mencionar la médula espinal, ¿sí? La médula espinal queda dentro de lo que es el conducto raquídeo, ¿sí? Que queda localizado en el interior de la columna vertebral. Aquí tienen unas imágenes de la columna vertebral, ¿sí? Formada entonces por la superposición de estas pequeñas piezas que tienen a la derecha, que son las vértebras, y allí, señalado con el número 7, tienen el conducto vertebral, ¿sí? Que cuando sumamos todas las vértebras, se forma el conducto raquídeo, ¿sí? Aquí en el interior de esta estructura vamos a encontrar a la médula espinal y a las raíces raquídeas. Entonces aquí vemos a la médula, que es una estructura segmentaria, ¿sí? Tiene múltiples segmentos, de los cuales van a emerger a cada lateral los nervios raquídeos, ¿sí? Aquí visualizamos una médula cortada, y vamos a ver que
tenemos un sector de sustancia gris central, que son las astas anteriores, predominio de neuronas motoras, y astas posteriores, predominio de neuronas sensitivas, ¿sí? De manera que si nosotros miramos desde el sector superior, donde la médula es la continuación del bulbo raquídeo, hasta su terminación en la segunda vértebra lumbar, la médula posee 31 segmentos, y de cada segmento emergen a derecha y a izquierda un par de nervios raquídeos, ¿sí? ¿Qué sucede con estos nervios raquídeos? Aquí los ven, ¿sí? A la izquierda tienen los 31 nervios raquídeos. Se van a ir originando por sectores o por regiones, al igual que la columna tiene sectores también. Entonces tenemos el sector cervical, donde surgen 8 pares de nervios, el sector torácico, donde tienen allí en la imagen 12 pares de nervios, el sector lumbar, donde visualizan 5 pares más, el sector sacro también 5, y un último nervio coccigio que es único, ¿sí? Si lo sumamos, 31 pares de nervios raquídeos. Entonces, ¿qué tipos de nervios son los nervios raquídeos? ¿Sí? Son nervios mixtos, es decir, que en su interior tienen fibras motoras, aquí tenemos el nervio raquídeo, ¿sí? Fibras motoras originadas a partir del asta anterior, que dijimos que tenía neuronas motoras, entonces todos estos axones de esas neuronas van hacia el nervio, y luego tenemos un asta sensitiva, donde todos los axones de esa neurona vienen de la periferia hacia la médula, ¿sí? Entonces, este es un concepto importante. Los nervios motores, ¿sí? O la raíz motora es eferente, es decir, que va desde la médula por el nervio hacia la periferia, hacia el órgano efector, mientras que en la raíz sensitiva la información viene desde la periferia por el nervio raquídeo hasta el asta posterior de la médula, ¿sí? Para ejemplificarlo, cada nervio raquídeo tiene un territorio, ¿sí? Así que tenemos los nervios cervicales, ¿sí? Aquí con estos colores, aquí tenemos los nervios torácicos, luego los nervios lumbares, esto es anterior y esto es posterior, esto estamos viendo el señor por delante y por detrás, ¿sí? Entonces, los nervios lumbares en celeste y sacros, ¿sí? En tonos rosados y violáceos. Esto que tenemos acá, ¿sí? Nos muestra que cada nervio raquídeo tiene un territorio, ¿sí? ¿Cómo se llama ese territorio? En el caso de la parte motora del nervio, ¿sí? Le corresponde un determinado conjunto de músculos, o llamado miotoma, ¿sí? Es el sector muscular que le corresponde a ese nervio. Y en el caso de la parte sensitiva, hay un pedacito de piel que le corresponde a ese nervio, ¿sí? Y eso se llama dermatoma. De manera que, por ejemplo, de dónde, si yo estimulo o toco la piel de un señor aquí en el área de la rodilla, ¿sí? Por ejemplo, sé que esta área, ¿sí? Le va a corresponder a un nervio lumbar, ¿sí? Y específicamente sobre esta área a la raíz L4, ¿sí? Entonces esta área le corresponde al nervio 4, ¿sí? Del sector lumbar, ¿ah? Entonces eso es lo importante, que recuerden que cada nervio tiene un área motora, miotoma, y un área cutánea que es el dermatoma, ¿sí? Otra cosa importante es que estos nervios se van a agrupar, ¿sí? Formando lo que llamamos plexos, a excepción de los nervios torácicos. Ven que los torácicos llamados nervios intercostales los ven solos, ¿sí? El resto se agrupan para formar plexos. Y vamos a destacar que de los nervios cervicales surge lo que es el plexo braquial, que va a determinar toda la inervación del miembro superior, mientras que de los nervios lumbares y sacros surge el plexo lumbar y plexo sacro destinado al miembro inferior, ¿sí? Muy bien, entonces ya hablamos de los nervios raquídeos, ¿sí? Ya nos metimos como en el sistema nervioso periférico, y hablamos de los nervios raquídeos. Y vamos simplemente a mencionar, porque eran el otro componente nervioso del sistema nervioso periférico,
a los craneanos, ¿sí? Hoy ya lo mencionamos, dijimos que eran 12 pares, acá pueden visualizar, ¿sí? Dijimos que también se originaban en su mayoría, a excepción del primer y segundo par craneano, del tronco encefálico, ¿ah? Y vamos a listar muy superficialmente a qué área están destinados, ¿sí? El primer par craneano es el nervio olfatorio, y es una de las excepciones, no se origina en el tronco encefálico, sino que por ser un nervio sensorial inicia en el techo de las fosas nasales, ¿sí? Luego tenemos el segundo par, que es la otra excepción, que es el nervio óptico, que como lo ven aquí en el dibujito, se origina a partir de las células ganglionares de la retina, ¿sí? Y después tenemos tercero, cuarto y sexto par craneanos que están aquí, que son los llamados nervios oculomotores, ¿sí? Son los que nos permiten realizar los diversos movimientos oculares porque van a inervar a los músculos del globo ocular. Luego el tercer par craneano también tiene una función en la iridoconstricción y la iridodilatación, ¿sí? Que se adapta a las condiciones de la luz. Cuando hay más luz, hay una constricción pupilar, y cuando hay menor luz, una dilatación, ¿verdad? Del iris y un aumento del tamaño pupilar. Luego tenemos el quinto par craneano, que es el nervio trigémino, como lo ven aquí, ¿sí? Tiene varias funciones. Una es la inervación de la sensibilidad, la inervación sensitiva de la cara, ¿sí? Si nos tocamos nosotros aquí, entonces sabemos que la sensibilidad que percibimos depende de este nervio, que es el trigémino. También tiene parte motora encargado de la inervación de los músculos masticadores. Por lo tanto, la apertura, el cierre, la lateralización y propulsión de la mandíbula están a cargo de este nervio, ¿sí? Luego tenemos el séptimo, que es el nervio facial, que está encargado de la inervación de todos los músculos de la mímica, todos los que nos permiten hacer las expresiones. El orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, ¿sí? El buccinador. Hay muchos músculos de la mímica, ¿sí? Están inervados por este nervio que se llama facial. El facial también tiene participación en la inervación de las glándulas salivales, ¿sí? En las sublinguales, en las submaxilares, ¿ah? Luego tenemos el octavo par craneano, que es el nervio vestibular o coclear, que es el nervio encargado de lo que es la audición y el equilibrio, ¿sí? Recuerden que hoy dijimos que el cerebelo se encargaba del equilibrio. Bueno, recibe la información de este nervio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el oído hay unos conductillos, que son los conductillos semicirculares, ¿verdad? Que tienen líquido e informan de la posición de la cabeza. Esto es fundamental para el equilibrio. Entonces se llama nervio estatoacústico, ¿sí? O vestíbulo coclear, por las partes del oído, ¿sí? Luego tenemos el noveno par, que es el glosofaringio, que es un nervio encargado de uno de los músculos de la lengua, ¿sí? También encargado de la inervación de la glándula parótida, ¿tá? Encargado de la inervación del velo del paladar, que es lo que nosotros vemos como la campanilla cuando abrimos la cavidad oral, ¿sí? Encargado de la inervación de la faringe, entre otras estructuras. Y el décimo par craneano, nervio vago, es el único nervio que es como la excepción a la regla de este conjunto de que todos son para la cara y el cuello. El vago es un nervio que desciende e inerva estructuras tales como el corazón o el tubo digestivo, ¿sí? El nervio onceavo par craneano es un nervio encargado de inervar dos músculos, nada más, el esternocleidomastoideo que tenemos por aquí, y el trapecio, ¿sí? Que se encuentra por aquí detrás y que es el causante de todas las contracturas. Y por último, tenemos al doceavo par craneano, ¿sí? Que está encargado de la inervación del resto de los músculos de la lengua, ¿tá? Y que es un nervio exclusivamente motor. Estos nervios, según su función, pueden ser motores, sensitivos, mixtos, sensoriales o complejos cuando tienen un componente vegetativo, como es la inervación de las vísceras, ¿sí? Como era el caso del 10. De manera que solamente ustedes llévense el concepto de que, a excepción del 10, son nervios destinados a la cara y el cuello con diversas funciones y que son 12 pares, ¿sí? Y ahora nos falta tocar brevemente lo que es el sistema nervioso autónomo,
¿sí? El sistema nervioso autónomo vegetativo, que también queda dentro del sistema nervioso periférico, ¿tá? Que tiene dos grandes componentes y son sistema nervioso parasimpático y simpático. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra este componente? Lo vamos a encontrar en los pares craneanos, ¿sí? En el 3, en el reflejo pupilar, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del sistema nervioso autónomo hablamos de algo que está fuera del control de la voluntad. Por lo tanto, el reflejo pupilar es algo que está fuera del control de la voluntad, ¿sí? Entonces, el parasimpático, ¿sí? Por ejemplo, y simpático se encargan de lo que es la función del reflejo pupilar. Se encargan también de lo que es la motilidad visceral, se encargan de lo que es la frecuencia cardíaca, del estado de contracción o dilatación de los vasos sanguíneos y de los bronquios, por donde ingresa el aire. Se encargan también, como mencionábamos hoy, de las respuestas de los esfínteres, ¿sí? Y se encargan también de las respuestas de lo que son los órganos del aparato reproductor. Y los encontramos, como decíamos, en algunos nervios craneanos y en lo que son, ¿sí? Algunos nervios raquídeos, como es el plexo sacro, esto en lo que es el parasimpático a izquierda y en celeste, y luego el simpático en naranja, en lo que son las cadenas simpáticas torácicas, que son unas estructuras que corren, ¿sí? A los laterales de la columna vertebral en el tórax. Como concepto grande, simpático y parasimpático tienen funciones antagónicas. Por ejemplo, como decíamos hoy, ¿no? Vamos a mirar aquí en el corazón, ¿sí? Corazón. ¿Qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el parasimpático? Baja la frecuencia cardíaca. Entonces, el sistema nervioso simpático se activa frente a situaciones de estrés, ¿sí? De lucha, de huida, miedo, alerta, como dice ahí abajo, ¿sí? En la diapositiva, etc. Mientras que el parasimpático es el que se activa en situaciones basales, situaciones de reposo, por ejemplo, durante la noche cuando descansamos. ¿Por qué cuando dormimos la frecuencia cardíaca es menor o la presión arterial es menor? Porque justamente está en acción el sistema parasimpático, ¿sí? Ven allí, tenemos como la columna antagónica, ¿verdad? En los bronquios, ¿sí? El simpático los dilata, el parasimpático los contrae. Cuando nosotros comemos, ¿sí? Se activa el sistema parasimpático, que aumenta la motilidad de las diversas vísceras del tubo gastrointestinal. Mientras que si nosotros nos enfrentamos a una reacción de estrés, ¿sí? Por ejemplo, un miedo o alerta, eso no importa. No precisamos hacer la digestión. Lo que importa que es aumentar el flujo sanguíneo, ¿sí? ¿A dónde? A los músculos. ¿Por qué? Porque tenemos que salir corriendo, por ejemplo, ¿no? Como una respuesta muy primitiva. ¿Ah? Entonces, tienen funciones antagónicas. Dicho todo esto, y haciendo como una ensuma global, ¿cómo nosotros enlazamos todo esto para la perfecta coordinación de los movimientos, del habla, del pensamiento, etcétera, etcétera? Porque hemos visto órganos, tejidos, células, diversas cosas sueltas. ¿Cómo enlazamos todo esto en una acción sencilla? Como por ejemplo, mover la pierna. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos cerebro, ¿sí? Estamos sentados, escuchando la charla, estamos ya un poco aburridos porque no entendimos nada y estamos incómodos y queremos cambiar de postura y queremos mover la pierna y estirarnos un poco. Entonces, hay un área en el lóbulo frontal premotora que planificó la idea, me quiero acomodar. Y le mandó la información acá, a la que está pintada en celeste, que era el área motora primaria. ¿Se acuerdan? Que vimos que tenía el muñequito representado según que las manos eran más grandes, que las piernas eran más chicas. Y esta neurona del área motora primaria, que es un puntito rojo, ¿sí? Mandó la orden y dijo, vamos a mover esa pierna. Entonces, el cuerpo de la neurona está en rojo.
y su axón baja, 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 baja y desciende. Va a descender por varias estructuras del cerebro, va a pasar por el tronco encefálico, ¿sí? Y va a llegar hasta el bulbo raquídeo. ¿Qué va a pasar cuando llegue al bulbo raquídeo, el axón de esa neurona que estaba acá en la corteza cerebral? Va a cruzar para el otro lado. La neurona que venía por el lado derecho va a cruzar para el izquierdo, el axón, y la izquierda va a cruzar a la derecha sucesivamente. Esto se conoce con el nombre de decusación o entrecruzamiento piramidal. Y esto es lo que marca, ¿sí?, que nuestro hemisferio derecho controle, ¿sí?, la parte motora de nuestro lado izquierdo del cuerpo y viceversa, ¿sí? Porque en el bulbo raquídeo los axones se cruzan. Sigue bajando. Después del bulbo raquídeo, ¿quién lo continúa? La médula espinal. Sigue el axón su viaje, lo ven que es largo, sigue, 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 sigue. Como el axón era un conjunto de sustancia blanca, llega a la médula por la parte blanca, que se llama cordón, ¿sí? Y luego ese axón se cansó de viajar, porque miren, llegué desde acá arriba, bajó todo por la médula, bajó, 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 y contacta con la segunda neurona que está en la médula, ¿sí?, que es la que está con un puntito celeste. ¿Qué hace ahí? Hace una sinapsis, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se comunicaban las neuronas? Se comunicaban por sinapsis. Hace sinapsis con la neurona de la médula, y la neurona de la médula manda su axón, que es este que está en celeste por aquí, a través del nervio raquídeo al músculo, ¿sí?, de la pierna que tanto queríamos mover para acomodar la postura. Entonces, como pueden ver, partimos, ¿sí?, de una neurona cerebral que estaba en la corteza, que es esa que tienen arriba, así se ven realmente al microscopio las neuronas de la corteza cerebral, y terminamos en el músculo de la pierna, pasando, ¿sí?, viajando con el axón de esa primera neurona de la corteza hasta la médula, y viajando con una segunda neurona desde la médula por el nervio raquídeo a el músculo efector, ¿sí? Es así que enlazamos todos los diversos órganos en un todo. Aquí ven ustedes también, ¿sí?, una misma imagen. Aquí teníamos la corteza cerebral, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, si queremos mover la mano, o si queremos mover el pie o la pierna, ¿sí?, esto va a producirse a través de los nervios raquídeos, que están en la médula, que tienen a su cargo los miembros y el tronco. Por eso llegamos a la médula. En caso de que queramos mover, por ejemplo, cabeza y cuello, tenemos que salir antes. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga de la motilidad de cabeza y cuello? Los nervios craneanos. Y los nervios craneanos se originaban en el tronco encefálico, que es esto que tienen acá, que es protuberancia y bulbo. Por eso, esta neurona tiene un trayecto más corto que esta otra que ven aquí, ¿sí? Muy bien. Ahora, me gustaría mencionar lo siguiente, ¿sí? Nosotros hablamos de unas funciones globales, ¿sí?, como por ejemplo la motora, la sensitiva, la visual, la auditiva. Vieron que la fuimos colocando en distintos lóbulos. Dijimos que lo sensitivo estaba en el lóbulo parietal, lo visual estaba en el occipital, lo auditivo en el temporal, lo motor en el frontal. Pero ¿qué hay de algunas cosas más complejas, como el pensamiento, como el razonamiento, como el aprendizaje, como la memoria, como los sentimientos y las emociones? ¿Dónde está todo eso y cómo funciona, básicamente? ¿Sí? Porque son básicamente estas cosas lo que nos diferencia de otros mamíferos, ¿no?, que Dios creó también como el resto de los animales, ¿no? Y nosotros amamos a nuestras mascotas, pero por ejemplo ellos no tienen conciencia, si bien tienen aprendizaje, etcétera, pero hay ciertas áreas cerebrales que son únicas del ser humano, ¿sí? Y hay tres áreas muy importantes, ¿sí?, que se llaman áreas de asociación, ¿tá? Vieron que nosotros hablamos de un área motora y de un área sensitiva, pero eso no es ni un tercio de la corteza cerebral. Hay áreas destinadas a múltiples procesos más complejos. ¿Mm? Y eso es lo que hoy hablábamos, que se llama área de asociación prefrontal,
donde ahí nosotros planificamos nuestra conducta, pensamos, tomamos decisiones, ¿sí? Ahí también está el lenguaje, ¿se acuerdan que hablamos hoy del área de Broca? ¿Sí? Ahí articulamos nosotros lo que queremos decir, porque pensamos primero, planificamos, lo digo, no sé qué, y después me expreso, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos un área que está por aquí, que es el área de asociación límbica o el lóbulo límbico, ¿sí? Encargado de lo que son las emociones, los sentimientos. Tenemos el área que tenemos aquí abajo, que es temporoparieto-occipital, que es el área de la memoria, ¿sí? ¿Y por qué son importantes estas áreas? Voy a darles un único ejemplo que creo que es el más sencillo, que es el de los sentimientos y las emociones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos caminando por la calle, ¿sí? Y vemos de repente que hay un auto, vamos a cruzar el semáforo, y se pone verde para nosotros, pero hay un auto que lo vemos venir de lejos y viene embalado y vemos que no va a parar. Y, opa, esto es un estímulo potencialmente dañino, un auto que no para y yo que estoy cruzando la calle, algo potencialmente nocivo. Ese es el estímulo, lo vemos, lo sentimos, esa información ingresa. Automáticamente se desencadenan respuestas al sistema nervioso autónomo, ese que no tiene control de la voluntad, ¿se acuerdan? Y se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo a los miembros, ¿para qué? Apúrate y cruza la calle porque si no el auto te lleva, ¿no? Esas reacciones no están involucradas con la corteza cerebral, ¿tá? Pero una vez que nosotros percibimos esa primera información y se desencadena esa serie de respuestas, la corteza cerebral recibe la información y crea, ¿sí?, un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que crea mi corteza cerebral cuando ve que viene un auto que no va a frenar? Miedo, ¿sí? Ese es el sentimiento, miedo. Se procesó en la corteza cerebral y se generó ese sentimiento que es el miedo. Y después la corteza decide, ¿sí?, si va a potenciar esa respuesta del sistema nervioso autónomo, de aumentar la frecuencia cardíaca, de aumentar el flujo sanguíneo, de generar vasoconstricción, etcétera, etcétera, o si la va a amortiguar porque no, esto no es nocivo, esto no, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que se llama emoción. El sentimiento es una idea que crea la corteza cerebral, en cambio la emoción es la respuesta fisiológica, es decir, la taquicardia, ¿sí?, es decir, ese tipo de reacciones que se producen. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros recibimos un estímulo, ya sea nocivo o ya sea placentero, se desencadenan respuestas, ¿no? Por ejemplo, vemos a una chica o un chico que nos gusta y ¿cuál es lo que se desencadena? Son respuestas del sistema nervioso autónomo también, taquicardia, ¿no? Siento palpitaciones. Posteriormente la corteza cerebral procesa y genera un sentimiento, ¿sí? Ustedes le pondrán nombre a ese sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento y esa respuesta posterior que la corteza genera está relacionada con lo que nosotros aprendimos, ¿sí? El lóbulo límbico con nuestra historia personal. Cómo o qué registros creamos cuando nos enfrentamos a situaciones similares y qué historia creamos para enfrentarnos a ese estímulo nocivo o placentero, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la corteza? Porque, por ejemplo, nosotros percibimos un dolor como una sensación desagradable. Personas, ¿sí?, que su corteza cerebral estaba afectada en el área de percepción del dolor, ¿sí?, sentían, o sea, tenían el estímulo doloroso, se generaban, por ejemplo, la sudoración, la taquicardia, que está vinculado con un dolor extremo, pero ellos no percibían eso como desagradable, ¿sí? ¿Se entiende? No sentían, no existía el sentimiento dolor, porque la corteza no lo generaba, ¿sí? ¡Ay, cómo me duele, qué desagradable que me estoy sintiendo! No existía, ¿sí? Si bien existían,
la taquicardia, la sudoración, el ponerse pálido, que son las respuestas autonómicas. Por eso, todos los sentimientos son o son creados, mejor dicho, por la corteza cerebral, ¿está? Y así podemos explayarnos también con el pensamiento, con la memoria, etcétera, pero sé que esta charla no va a dar para tanto. Me gustaría entonces ir cerrando, ¿sí?, esta área de las funciones cerebrales más complejas con un concepto que creo que es el todo que ustedes deberían llevarse, ¿sí? Que el sistema nervioso, ¿ah?, tiene el control de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Vimos que controla cómo nos movemos, cuándo nos movemos, cómo reaccionamos, si aumenta la frecuencia, si baja la frecuencia, si se mueve el tubo digestivo, si no se mueve, si se dilatan los bronquios, si se contraen, cómo sentimos, cómo percibimos, cómo pensamos, vemos, etcétera, ¿sí? Y el espíritu de profecía nos dice, ¿sí?, en un párrafo muy interesante, que la mente controla al ser humano en toda su totalidad. Y es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todos los órganos, dice, son siervos de la mente. Vamos a hablar de cerebro como mente, ¿no?, como sinónimos. Y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo para dirigir los movimientos de la maquinaria viviente, ¿no? Vimos que de dónde parte la orden de mover la mano o la pierna, de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces los órganos son sus siervos y los nervios son sus mensajeros. Y también algo muy importante que me gustaría destacar, y creo que es el broche de oro para esta conferencia que hemos tenido, que dice allí los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Hemos hablado que el cerebro humano tiene áreas de pensamiento, de conciencia, de conducta, de razonamiento, ¿sí? Y a través de esos puntos Dios quiere comunicarse con el hombre. No obstante, recordemos también que hay un enemigo que quiere ocupar ese lugar en nuestra mente, que quiere ocupar, ¿sí?, el cerebro. Dice, Satanás está listo para cegar la mente y el alma de quien siga una conducta directamente contraria a la expresa voluntad de Dios, a fin de separar a esa alma de Dios, intervenir con sus tentaciones y obtener el control sobre la mente. Entonces, ¿qué quiere Satanás? También quiere ocupar ese espacio, ¿sí? Pero nosotros tenemos que elegir quién quiere habitar en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra mente? ¿Cómo podemos lograr que Cristo habite en nuestra mente y no Satanás? Miren lo que dice el espíritu de profecía, que no hay nada mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. ¿Por qué tiene Satanás tanto control sobre la mente de la gente? Dice, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres, sabemos que mente y corazón en la Biblia son sinónimos, es porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. Entonces ustedes se preguntarán, si queremos tener un cerebro, una mente saludable y fuerte, y queremos que Dios habite en su interior, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Dice, la mente se edifica con aquello de lo cual se alimenta, y a nosotros nos toca determinar qué clase de alimento recibirá. ¿Con qué vamos a alimentar nuestra mente? Con todo lo puro, con todo lo amable, con todo lo honesto, con todo lo que es digno de buen nombre, con todo lo que es de virtud, nos dice el apóstol Pablo. En eso tenemos que pensar y estimular a nuestra mente para que se ocupe de esas cosas.
¿Cómo podemos entonces salir de esta conferencia y saber que quien está en nuestra mente es Jesús y no el enemigo? Cristo está, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta ahí y llamo, ¿no? Si alguno abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces, si Cristo habita en el corazón, estará en todos nuestros pensamientos. El área prefrontal, ¿verdad? Que era el área del pensamiento. ¿Cómo debe estar? Llena de Jesús, ¿sí? Nuestros pensamientos más profundos serán de Él, de su amor, de su pureza. Él llenará todas las cámaras de nuestra mente. Nuestros afectos se centrarán en Jesús, todas nuestras esperanzas y expectativas estarán relacionadas con Él. Vivir la vida que ahora vivimos por fe en el Hijo de Dios, aguardando y amando su venida, será el gozo supremo del alma. Entonces, si Cristo habita en nuestra mente, como decíamos, llenará todos nuestros pensamientos y pondrá sus leyes, como dice en Hebreos, que es una hermosa promesa, pondrá sus leyes en nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón, dijimos hoy? Nuestra mente. Y el resultado de la presencia de Jesús en la mente será salud en todas nuestras partes vitales. El cerebro primero, que es lo que hemos estudiado, el sistema nervioso, el corazón, y bueno, los nervios que dijimos hoy que eran sus mensajeros. Con él vienen la serenidad y la calma, e implanta en nuestra alma o en nuestra mente un gozo que nada puede destruir. Entonces, para concluir y como pensamiento final, recordemos que Dios nos creó de forma maravillosa, ¿verdad? Así lo expresaba la palabra de Dios y así lo hemos comprobado al estudiar este sistema nervioso tan complejo pero tan fascinante. Como hemos dicho también, este sistema nervioso controla todo nuestro cuerpo y es el medio que Dios usa para comunicarse con nosotros. Recordemos que debemos de tener a quién habitando en nuestra mente, a Jesús. Y si Él está allí, el resultado es paz, salud y vida eterna. Quiero que todos los que estemos aquí podamos salir de esta conferencia, o mejor dicho, continuar escuchando la segunda parte y luego cuando nos retiremos, sintiendo que tenemos a Jesús en nuestra mente y manteniéndolo entonces de ahora en adelante cada día por el estudio de su santa palabra, con oración ferviente para que nuestro pensamiento, esa facultad maravillosa de la que somos solamente nosotros dotados, pueda ser igual a la que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Este es mi deseo y mi oración en esta noche. Amén. Recuerden también, antes de cerrar ya, que en la próxima charla vamos a ver los grandes enemigos de nuestro cerebro, ¿sí? Hoy hablamos de cómo funciona y etcétera. Vamos a ver cuáles son las cosas que dañan nuestro cerebro en la actualidad, cosas de gran importancia, ¿sí? Así que bueno, esta próxima conferencia será el día domingo. Y ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Ahí está. Mis preciados amigos y hermanos que nos están siguiendo, y a todos los presentes que nos están siguiendo y viendo por estos medios, por la plataforma del Zoom y del Face, vamos a tener una reflexión de el paralítico de Betesda. Una historia tal vez bastante conocida, en el cual Jesús hizo un gran milagro. Jesús, como siempre visitaba, le tocó visitar esta vez Judea. Y allá había un estanque que se llamaba Betesda, y había muchos enfermos, ciegos, paralíticos, etc. Pero ahora nos vamos a enfocar exclusivamente a la curación de este paralítico. Como decía el texto de meditación, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense ustedes, estar 38 años enfermo es tener mucha paciencia, pero este paralítico tuvo hasta que Jesús se encontró y pudo obtener la sanidad. Este paralítico sufrió de la parálisis de muchos años, 38 años, y como cualquiera de nosotros tal vez nos podíamos desesperar, pero él soportó con mucha paciencia hasta que un día se encuentra con Jesús y Jesús se encuentra ahí.
Este tema está basado en el libro de Juan 5, 1 al 18, y de ahí estamos sacando las partes importantes y más sobresalientes para compartir con ustedes esta noche. ¿Se escucha bien, hermano Jorge? Sí, hermano, adelante. Se escucha perfecto y se ve muy bien la imagen. Ya. Vemos aquí en los primeros 5 capítulos o 5 versículos, al 6 podemos decir, el encuentro de Jesús con el paralítico. Después de esperar tantos años, 38 años de estar enfermo, tiene un buen encuentro con Jesús el paralítico. ¿Y cuál es la pregunta que Jesús le hace? La pregunta que le hizo en esta ocasión al paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuál piensan ustedes que fue la reacción de este paralítico? Como cualquiera de nosotros, estar 38 años inhábil, sin poder andar, inválido, quieto en un solo lugar, y que alguien nos pregunte, ¿quieres ser sano? Yo creo que la respuesta sería obvia que sí. Pero en este momento, el paralítico piensa y reflexiona, piensa que le iba a llevar al estanque de Betesda. En su fe humana, él pensaba que no podía tener la solución para su problema, porque él no podía, muchas veces dice que se agitaba el agua en el estanque de Betesda, pero él no podía llegar porque no había quien lo lleve. Y cuando él llegaba, otros lo ganaban, y el primero que entraba sanaba. Tenía una fe en el estanque, pero aquí se encuentra con el médico de los médicos, Jesús. Este paralítico tiene que aprender a ejercer y ejecutar su fe a la orden de Jesús. Jesús le da una orden. ¿Y cuál es la orden que Jesús le da? Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. Vemos que cuando Jesús nos ordena, ¿cuál es nuestro deber? Obedecer. No le dijo, ¿podés levantarte, por favor? Sino le dio una orden, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico obtuvo la fe, y la fe en Jesús, el médico de los médicos. La fe de Jesús, que está en Apocalipsis 14:12. Levántate era una actitud que tenía que obedecer el paralítico. Toma tu lecho, la obediencia, y anda era el compromiso que él tenía que obedecer. Si nosotros oímos o escuchamos la orden de Jesús y nos dice, levántate, toma tu lecho y anda, tenemos que obedecer. Tal vez no podemos obedecer esa orden, o nuestra mente está bloqueada o paralizada por el pecado, pero cuando escuchemos la voz de Jesús, para Jesús no hay enfermedad que sea incurable. Jesús puede curar todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Solo tienes que aceptar y obedecer la orden que Jesús te da. Levántate. ¿Qué hubiera pasado si este paralítico no obedecía a la voz de Dios, a la voz de Jesús? Se hubiera quedado en su estado de parálisis. ¿Cuántos años más sabemos? No sabemos, tal vez otros 10, 20 o 38 años más. Entonces nosotros, cuando Jesús nos da una orden, tenemos que tomar una decisión, una actitud de ser obediente y tomar un compromiso con el Señor. Obedecer la orden divina, estar del lado del Señor, porque estar del lado del médico es lo mejor que podemos estar. Caso contrario, podremos seguir enfermos en nuestras enfermedades y no tener la solución para nuestro problema. Este paralítico se encontró en este momento con el médico de los médicos, Jesús, el que podía curar todas las enfermedades y dolencias. Ese médico que estuvo en el pasado también puede estar en el presente para curar todas nuestras enfermedades de nosotros si nosotros queremos. Pero así como este paralítico fue curado, fue sanado, tenemos que ser agradecidos, porque este paralítico, después de haber sido curado, después de recibir la sanación, sin costo, sin dinero, ¿qué hizo? Fue a agradecer y se encontró nuevamente con Jesús en el templo. Dice San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Cuando nosotros
mis queridos amigos que me están viendo y siguiendo por estos medios, somos sanados de una enfermedad, la orden del Señor es vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Muchas veces nosotros sabemos que las enfermedades son consecuencias del pecado, transgresiones de la ley de la salud y muchas cosas. Si nuestra mente está paralizada por el pecado, Jesús puede solucionar nuestro problema. Para Dios no hay nada imposible. Él es el creador de nuestro organismo, de nuestro ser. Es como el que creó y Él sabe cuándo sanar y cuándo esperar que tengamos paciencia. Pero en esta noche Él quiere curar y sanar nuestras enfermedades. Si tú crees que Jesús te puede sanar tu enfermedad, como el paralítico, lo puedes hacer y puedes creer. Tú puedes también ser curado de tu enfermedad, así como el paralítico, si aceptas a Jesús como tu médico divino. Salmos 147, 3 dice, a los quebrantados, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo sé que aquí en esta noche hay gente espiritualmente paralítica. Tal vez eres tú el que estás mirando sentado frente a tu computadora o en la sala de tu casa o en tu escritorio o donde te encuentres asistiendo a este seminario. Siente que Jesús te mira a los ojos y te dice, hijo mío, hija mía, ¿quieres ser sanado de tu parálisis espiritual? ¿Quieres que reconstruya tu vida? ¿Quieres que te devuelva tus sueños de vida eterna? Y si tú quieres decirle, sí, Señor, yo quiero, entonces dilo ahora y ora conmigo. Voy a invitar que nos podamos poner todos de rodillas y voy a hacer una oración intercesora por todos los que quieran orar al Señor y para que podamos poner su vida en la mano de Dios, en la vida del médico. Por favor, me acompañan en reverencia y vamos a hacer una oración. Santo Padre Celestial, que reinas y habitas en el alto cielo. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por la salud. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder exponer tu palabra. Sabemos que aquí hay almas sinceras, enfermas espiritualmente, Señor. Pero pedimos que tú, Señor, las puedas curar y las puedas limpiar de toda maldad, Señor. Cura su vida espiritual y cura su vida física. Y también, Señor, tú sé su médico, sé su consejero. Pedimos, Señor, que tú cubras con tu manto de justicia estas almas que están escuchando este mensaje, Señor. Tu amor y tu Santo Espíritu pueda estar sobre cada uno de ellos, Señor, y perdonando todos sus pecados, curándole sus enfermedades espirituales y también sus enfermedades físicas. Las traemos al estrado de tus pies porque tú eres el médico de médicos, el Señor de señores, el médico que curaste en el pasado, también puedes curar en el presente. Desearte, Señor, o pedirte que tú tengas misericordia y tengas piedad de estas almas sinceras que quieren abrir su corazón a ti, tú puedas entrar y hacer morada en sus corazones. Son nuestros favores y nuestras súplicas que te pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga a todos los presentes. Amén.